Antes que nada, darle las bienvenidas a todos y todas en nombre del rector, que rompiendo todo el protocolo universitario lo tenemos en primera fila como el resto de los participantes, como un participante más. Y el guión que vamos a seguir, después de esta, espero que breve contextualización, vamos a darle la palabra al compañero José María Toro, que nos va a intentar introducir sobre el sentido de pactar. Nos parecía interesante aprovechar la oportunidad de su experiencia para que nos situase, nos contextualizase en el sentido profundo de lo que tiene y la necesidad que tiene, no solo en educación, sino en general, pero particularmente en el ámbito de la educación, el pacto, ¿no?, como fórmula de referencia de lo que estamos haciendo en estos foros. En primer lugar, buenas tardes. Y para mí es todo un honor y un privilegio poder estar aquí. Cuando recibí la invitación de poder participar en este pacto, donde las distintas fuerzas políticas, a pesar de su diferencia, al amparo de la universidad, os lanzáis a iniciar un camino de consenso y de acuerdo, me parecía que estáis abriendo, yo que me muevo por todo el resto de la península, abriendo un camino que ojalá pueda ser un referente para el resto del Estado. Todo pacto es un acuerdo y el acuerdo siempre brota del corazón. De hecho, la palabra acordar viene de cor cordis, corazón. Para que sea un pacto cordial, pues tendrá que ser también un pacto del corazón. Y una de las formas con las que habitualmente se sella un pacto, se firma un pacto, es dando la mano. Es como normalmente se suelen cerrar o firmar los pactos. A mí, yo les suelo decir a los niños y a los maestros que los brazos y las manos son una extensión del corazón, que realmente cuando dos personas se dan la mano, lo que se están dando, mucho más que un acuerdo meramente teórico o legislativo, es un entregarse el corazón mutuamente. Pero nadie puede dar, dice el refrán, lo que no tiene. Y el viernes, que tuve una experiencia muy gozosa de encuentro aquí con estudiantes de esta facultad, yo les decía que es verdad que nadie puede dar lo que no tiene, pero sobre todo nadie puede dar lo que no es. Y más aún, nadie puede no dar lo que es. Por eso, en la propuesta que luego me gustaría que pudierais acoger en este pacto, es un horizonte que apunte a una formación del profesorado dirigido no tanto a lo que tiene que hacer con los niños, sino a cómo tenemos que construir un sujeto cuya presencia sea realmente educativa y transformadora. Ojalá que cuando os sentáis a pactar los distintos estamentos, pues realmente podáis ofrecer pues lo mejor de cada uno. Yo vengo de los últimos años planteando que el corazón, más allá de usarlo como símbolo, como metáfora, realmente lo voy descubriendo, ahora que estoy en una isla como Tenerife, como un inmenso continente. Un inmenso continente al que podemos acceder por infinidad de costas y litorales. Cuando realmente el corazón aterrice, no solamente en la escuela, luego daré un leve apunte, también la economía tiene que hacerse transparente al corazón, la política tiene que haber una política realmente mucho más cardíaca que cerebral. Creo que realmente habrá un cambio significativo en esta sociedad. Y me gusta decir, quiero aplicar ahora a lo que sería un pacto, lo que son pues rasgos propios del corazón. Lo primero es la escucha. Una de las actitudes fundamentales de un maestro. Sin escucha no hay pedagogía, pero sin escucha no puede haber pacto. Porque si os dais cuenta, si yo esto que hago muchas veces en pública, me arrancara las dos orejas y las juntaras, se formaría el corazón. Es decir, el corazón es el órgano de la escucha. Un pacto de corazón es un pacto en el que cada persona que interviene, sobre todo, está a la escucha. A veces podéis pensar que esto se me ha ocurrido viniendo de Sevilla para acá, pero si nos adentramos dentro del corazón, curiosamente el corazón tiene 4 partes, que son 2 aurículas, 2 orejillas y 2 ventrículos, 2 vientrecillos.
Dicho de otra manera, si no estáis a la escucha, los que vais a participar en todo este proceso, realmente lo que no pase por la aurícula oreja no va a poder dar su fruto, ser parido por el vientre de la creatividad. Me parece que la primera actitud fundamental es la escucha. Y por ser el corazón el órgano de la escucha, todo maestro ha de ser un maestro o maestra de vocación, porque vocación viene de vocatio vocationis. Luego, maestro es todo aquel ser humano que se ha abierto a la escucha que la vida le hace a través de los niños o de sus alumnos. Pero fijaros que decir que el corazón es el órgano de la escucha también nos plantea que es el órgano del sentido y el significado. Y me parece muy importante que también en todo este proceso accediera y hablaba el sentido de pactar cuál es el sentido y el significado. Porque relacionándolo con la escucha, cuando algo no tiene sentido, decimos que es absurdo. Y lo absurdo viene de absurdum, es decir, sordera. Todo lo que en nuestra vida se nos muestra como sin sentido, como absurdo, es aquello a lo que no hemos accedido a su sentido y a su significado. Y esto es muy importante porque sentido también apunta a dirección. Y una de las cosas que yo observo en todos los niveles sociales es que caminamos sin rumbo, a la deriva, sin horizonte. La escuela quizás tendría que cambiar esta palabra, dejar de programar por objetivos y aprender a programar por horizontes. Es algo mucho más abierto que también marca un sendero. ¿Cuál es el sentido? Es cuál es la dirección. Y realmente uno de los dramas que viven nuestros niños y jóvenes hoy es que somos los adultos, las instituciones, las que hemos perdido el norte y los niños andan desnortados. Otro de los rasgos que aparece es este síndrome del maestro quemado. Un maestro nunca se quema por el exceso de pasión, sino por la carencia de sentido, de horizonte, de norte en su trabajo. Es muy importante que en esta reflexión que hagáis sobre el modelo de educación, más que el modelo, la concepción de educación que vayáis a generar, sea realmente una educación que se cuestione, que se plantee, que sea muy consciente de los por qué y de los para qué. El maestro que está a pie muere en lo que es el inmediatismo de los cómo. Y a veces se hace mucho, se trabaja mucho, pero sin sentido, sin rumbo, como decía antes, a la deriva. Pero este sentido tiene que tocar todos los aspectos sociales, no solo al maestro, también al empresario, porque, fijaros, basta un simple movimiento para que si los empresarios vivieran desde el corazón lo que es su rol y su papel social, todo se transformaría. No es lo mismo que un empresario, su sentido sea hacerse rico, que generar riqueza. Es un concepto muy diferente. Pero además de sentido, el corazón tiene que preñarnos de significado. El corazón es el órgano del significado. De hecho, escuchar no es otra cosa que la resonancia que tiene internamente aquello que oímos. Si cuando estéis debatiendo, dialogando de distintas posiciones, a veces incluso ideológicas, realmente no os abrís y dejáis que resuene en lo más profundo del corazón lo que el otro hable, no habrá diálogo, habrá lo que suele haber en casi todos los ámbitos sociales y en los medios de comunicación, habrá una suma de monólogos. Y hay otra cosa que me parece importante con relación al sentido y al significado que estoy hablando, y es la siguiente. Una vez me comentaba Antonio que uno de sus hijos le preguntaba por la mañana, nada más levantarse, que por qué tenía que ir a la escuela. Y él, pues, empezó a darle razones de por qué un niño tiene que ir a la escuela. Pero cuando un niño pregunta, no quiere que se le responda, sino que se le escuche. Y hay que escuchar esta pregunta. Porque cuando un niño pregunta ¿por qué tengo que ir a la escuela?, significa que hemos hecho una escuela, una educación que carece de sentido y significado para los niños. Una escuela en la que no hay corazón. Por lo tanto, ojalá toda esta reflexión que iniciáis pueda ser una reflexión que ayude a dotar de significado todo lo que un niño vive cotidianamente en las aulas y en las escuelas, y por la mañana no lance esa pregunta, porque significará que la escuela será pues realmente un hogar para él. Entre paréntesis, cuando hablaba antes de esto del maestro quemado,
Les decía a los estudiantes de la facultad el otro día que están llegando a los colegios ya maestros recién salidos de las facultades y ya llegan quemados. Y algunos ni siquiera se han encendido todavía, ¿no? Es importante, por lo tanto, pues esta actitud de cuidar este fuego, esta pasión de los maestros, que hará que cada niño, cada mañana cuando llegue a una escuela, sienta que la escuela es su hogar. Hogar viene de la palabra hoguera. El hogar esto es un sitio público, aquí no hay fuego, no se cocina, no se enciende el fuego para resguardarnos del frío. Lo que constituye un espacio como hogar es que se enciende una lumbre, un fuego. Cada vez que en un aula, cada mañana, se reaviva el fuego de la pasión, la entrega y el compromiso por la vida y por la escuela del maestro o de la maestra, el niño se siente en su casa o en su hogar. Ojalá realmente este pacto por la educación no quede en papeles, sino que realmente se encarne en proyectos concretos que puedan posibilitar que la escuela sea realmente un hogar acogedor y cordial para los niños. Un pacto de corazón también tiene que seguir los latidos básicos del corazón, que son sístole y diástole, es decir, dar y recibir. A lo que yo llamo el circuito de la generosidad. En un proceso de diálogo, sobre todo cuando se quiere conseguir algo tan noble, tan importante como lo que os estáis planteando, ya sabemos por los modelos de otros países lo importante que es que no estemos, como está este país, cambiando de modelo educativo cada vez que cambia el gobierno, que podamos realmente trazar un camino a largo plazo y que ahí vayamos, cada uno evidentemente con sus peculiaridades, pero que podamos ser generosos. Y entonces vivir que en un pacto del corazón nunca hay renuncia, sino afirmación. Cuando uno obra desde el corazón, si hay algo mío que lo dejo aparcado, no estoy rechazando ni negando nada, lo hago porque estoy afirmando un bien superior. Quizás tengamos que renunciar a visiones más estrechas, más particulares, para poder abrirnos y afirmar visiones realmente más globales e integradoras. No se trata de un ceder, sino de un entregar. Un pacto también ha de ser un pacto integrador, totalizante, en el que todo el mundo siente que tiene su lugar y su espacio. Nadie ha quedado fuera. Si algo tiene el corazón es su carácter integrador. Con los niños, por ejemplo, yo lo que trabajo es que los niños sientan que hay en su corazón un hueco, un espacio para cada uno de sus compañeros. Porque si a toda persona, a toda situación, le hacéis un hueco en el corazón, nunca lo vais a sentir como adversario. Solo lo que sacáis del corazón vais a colocarlo fuera, será un elemento de lucha con el que enfrentarme. En esa visión totalizante e integradora hay 3 palabras que para mí son clave. Serían 3 palabras que habitualmente yo las aplico cuando hablo del currículum y, por supuesto, del modelo del tipo de maestro o maestra a construir. Son las siguientes palabras. Primera es un pacto integral. ¿Qué significaría un pacto integral? Pues que recogiera todos los elementos fundamentales. Y necesitaréis largos procesos de reflexión para realmente quedaros con lo que son elementos fundamentales. Pero tienen que estar todos, no podemos dejar ningún elemento fuera. Eso es lo que lo conformaría como un pacto integral. Pero no basta con tener todos los elementos. Hay que darles un orden, hay que armonizarlos, hay que equilibrarlos. Además de integral, tiene que ser un pacto integrado, un currículum integrado, un maestro integrado. Y cuando sumamos lo integral más los integrados, aparece la palabra íntegro. Un pacto íntegro, fijaros la riqueza de esta palabra, porque por un lado hace referencia a lo completo. Es un pacto completo, es un currículum completo, es un maestro completo, pero la palabra integridad tiene un componente ético fundamental. También los maestros tenemos que ser íntegros, no solamente porque hemos completado una formación técnica, filosófica, artística, sino porque también hemos desarrollado sobre todo una actitud fundamental de honestidad y de coherencia. Si ante algo se inclina y se arrodilla un niño es ante la coherencia y la honestidad del adulto que tiene delante. Desde este punto de vista, creo que el reto es que planteéis propuestas no tanto grandes, espectaculares, cuanto propuestas completas.
aunque sean pequeñas, pero que sean completas, íntegras. Integrar no es más que crear espacios de unidad, y la unidad aparece cuando la unicidad de cada elemento que está en ese conjunto, junto con las relaciones que se establecen amorosas entre esa diversidad, es donde aparece la unidad. Este concepto tan bonito de vivir la unidad en la diversidad. Y un pacto por la educación, por supuesto, tiene que salvaguardar la diversidad. La diversidad es riqueza, una diversidad que nos une y no nos separa. Nada que, como decía antes, que hayamos integrado pueda hacernos daño. Y, por último, plantearía que fuera un pacto 3D. El pacto 3.0. Frente a esta cosa que se habla todo del 2.0, porque el 2 nos sigue remitiendo a la dualidad. Es verdad que toda nuestra estructura, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro corazón está partido en dos. Nosotros vivimos en una estructura, en este planeta tridimensional, donde las cosas las tenemos que vivir en la dualidad, en la polaridad. Pero cuando aparece el 3, que es lo que representa el corazón, el 3 representa no negar ninguna de los polos, ni tampoco fusionarlos, fundirlos hasta confundirlos. No se trata de una confusión, se trata del reconocimiento de cada elemento, pero trascendiéndolo en una unidad superior. Distinguir y diferenciar sin oponer. Y en esto, que yo estoy en esta labor intentando buscar palabras, porque las palabras modelan nuestra forma de entender la realidad, y he observado, he estado estudiando, y si alguien pues realmente encontrara palabras que pudieran integrar lo que habitualmente vivimos, como decimos, damos o recibimos, ¿no? Pues habrá que elaborar una palabra, yo le he llamado este circuito de la generosidad, en la que uno recibe al mismo tiempo que da, y solo da desde cuando recibe. Lo que podemos decir, por ejemplo, cuando hacemos labores social hacia afuera, hacia el mundo social o hacia adentro, pues tenemos que hacer un cultivo del mundo interior que realmente nos proyecta el compromiso con la vida. Y en ese sentido, pues entiendo que aún estamos en los inicios de una nueva concepción. No se trata de nuevos modelos, ni económicos ni educativos. Creo que estamos realmente en un momento en el que hay que reparir de nuevo lo que es la educación, lo que es la economía. No basta un simple cambio de modelo. Una economía al servicio de la vida, en el que el objetivo no es el beneficio. Es curioso, cuando una persona se plantea un proyecto económico y su primer objetivo, su primer y último objetivo es el beneficio, genera un determinado tipo de economía. Pero la escuela tal vez tenga que replantearse que el primer y último objetivo de la educación no es el aprendizaje. Porque así como en la economía, si una persona genera una actividad económica desde estos parámetros del corazón, el beneficio será un resultado natural e inevitable, exactamente igual pasará en la educación. Cuando la educación se vive sobre todo como un encuentro humano, de corazón a corazón, de un ser adulto con un niño, con un joven o con otro adulto, realmente ahí podremos vivir que el aprendizaje será un resultado natural e inevitable de una experiencia gozosa de encuentro humano. A nivel de la política, pues fijaros, incluso a nivel del lenguaje, hablamos de gobierno y de oposición. Si la oposición quiere hacer honor a su nombre, tendrá que oponerse. En una política desde el corazón, el que está en la oposición, en primer lugar, no estará en el objetivo fundamental de desterrar y quitar al que está en el gobierno. Habrá una actitud mucho más generosa de poder colaborar y apoyar toda aquella acción que realmente vaya por un bien común. Y por último, en cuanto a la educación, pues esta visión de la educación 3.0 a lo que apunta es a una educación del ser. Nosotros nos hemos llamado como especie el ser humano. Somos el ser humano. Por eso nos damos las manos. Hasta en las manos están en nuestro nombre de la especie, ¿no? Y sin embargo, la escuela es una escuela del hacer. En la escuela el niño vive actividades, tareas, pero vive muy pocas experiencias y vivencias. Con respecto a los tres, es decir, algunas notitas me quedan, un poquito, sobre los 3 puntos que se van a debatir, solamente un apuntito. El primero, que hace referencia a al reconocimiento social del maestro. Bueno, yo me gustaría leeros, es un texto cortito, que compartí hace poco en el blog y en las redes sociales, que se llama Cuidar a los maestros y maestras. Ahora que no estoy como maestro así de funcionario en ejercicio público,
Todavía con más fuerza digo esto, porque ahora no estoy haciendo ningún tipo de defensa corporativista. Lo hago desde la conciencia que siempre he tenido de la función de lo que es un educador. Creo que no hay profesión más noble y de más alta responsabilidad que el magisterio. Vocación es sinónimo de llamada. Y un maestro nace en el instante mismo en el que siente que la vida le hace una llamada a través de los niños. Ser maestro o maestra es decidirse a redescubrir la vida y el mundo cada día y cada mañana en los ojos abiertos de los alumnos. Ser maestra es estar decidida a avivar en cada instante, con la brisa de cada respiración, el fuego de la pasión y de la entrega. Una pasión brota espontáneamente cuando se ama eso que uno hace. Un maestro de vocación siente que no ha elegido su profesión, sino que la vida lo ha elegido a él para esta tarea. Una tarea que vive como misión. Sabe que lo que le gusta hacer, lo que verdaderamente ama, es también lo que el mundo necesita y le pide. La maestra es capaz de poner los misterios más grandes del universo en la pequeña mano abierta del niño y hacérselos accesibles, no tanto para ser desvelados o comprendidos, cuanto para ser amados. Un maestro de corazón sabe postrarse humildemente ante la grandeza y la sabiduría del alumno que tiene delante. Todo maestro es un buscador de tesoros, entregado a la aventura de explorar y descubrir esas piedras preciosas que contiene el corazón de cada ser humano. El de maestro es un oficio peculiar, porque un maestro es médico del alma, enfermero de los pesares del corazón, escultor de caracteres, arquitecto del edificio de la personalidad de sus alumnos, es un sembrador de futuro, es un recolector de presente, es un abogado defensor de las causas nobles y perdidas y justas que se dirimen en el aula o en el patio de recreo. Por todo esto, una sociedad sana e inteligente reservará el magisterio a los mejores. No a los que más saben, sino a los que más aman. No a los más listos, sino a los más sabios. Cada mañana las familias entregan lo que más aman en las manos de sus maestros. Cuidar a los maestros es cuidar a ese paciente agricultor que hará posible que cada niño y cada niña puedan ser cosechados por la vida como un fruto abundante, sabroso y que alimenta. Este reconocimiento social de los maestros no es sino un saldar parcialmente esa impagable deuda de gratitud que toda la sociedad tiene con los maestros. Es un acto de justicia poética y real, por el que la sociedad se apresta a prestar atención a esta profesión. Y esto es algo difícil, como ya señaló Marina hace años, en una sociedad donde hay una perversión y una inversión en los prestigios. Reconocer a los maestros es también una eficaz colaboración pedagógica y, sobre todo, es una manera de ennoblecer y embellecer los espacios de la convivencia. Pero si es importante qué visión tiene la sociedad de los maestros, más aún es la visión que los maestros tienen de sí mismos. ¿Cómo se ve, se siente y se reconoce el propio maestro? Dos cosas sobre el tema de la reconciliación. Importantísimo porque es toda la comunidad educativa la que educa. Cuando vemos a un niño así, la familia le tira de un brazo, los medios de comunicación por otro, los videojuegos por otro, la escuela por otro, el niño acaba roto. Así están nuestros niños, están rotos por la falta de coherencia de los adultos, por la multiplicidad de mensajes contradictorios que los niños reciben, a veces incluso al interior de la familia. Y la sociedad tiene una deuda con la escuela, con todos los déficits metodológicos. Hay muchos déficits en la escuela. Todavía la escuela sigue siendo una escuela del siglo XIX, es verdad. Pero a pesar de todas las carencias de la escuela, la sociedad no es consciente de toda la labor de colchón y de amortiguación que la escuela está haciendo, compensando sobre todo la carencia de educación que los niños reciben a veces en la familia y sobre todo en los medios de comunicación. Limpiar los espacios de solución, familia y escuela y administración, de reproches y culpabilidades. No podemos estar a codazos, tenemos que pasar a estar codo con codo. Y para eso hay una cosa fundamental, es la formación de los padres de las familias. Ojalá en este pacto os planteéis
la necesidad, porque yo lo intuyo, no sé si dentro de 30, de 3 siglos, 40 siglos, no lo sé, pero igual que ahora es obligatorio que los niños estén en la formación, pero no será obligatorio, será obligatorio, porque será una ligación que hará esa humanidad más evolucionada de que realmente hay que formarse para ser padre o madre. Tener un piano no significa ser pianista y tener un hijo no significa saber educarlo. Estoy diciendo que no se anime demasiado con los aplausos, pues si no continúa todo. Bien, bien. Claro que sí. Sí, sí. Ser padre no es un instinto, sino una responsabilidad. Y los padres que sufren mucho, yo tengo muchos encuentros con los padres lo están sufriendo mucho, no saben qué hacer con los hijos, les falta esa habilidad para poder responder a lo que esta sociedad y sobre todo estos niños tan evolucionados que vienen necesitan. Importante, por lo tanto, el acuerdo familia-escuela. Yo siempre les digo a los padres que un niño ve a su maestra a través de los ojos de sus padres, de su madre. Como un niño sienta que su familia no ve bien la escuela o sus profesores, los niños se distancian afectivamente del maestro. Pero también los maestros tenemos que hacer un reconocimiento incondicional en el corazón de los padres de nuestros alumnos, con todas sus carencias, con todas sus deficiencias. Son los mejores padres que tienen porque son los que tienen. Por último, decir que también es importantísimo reformular los contenidos. Los contenidos deben dejar de ser meras informaciones o datos de materias y disciplinas para convertirse en continentes de autoconocimiento y en continentes para generar belleza y solidaridad. Quiero acabar con una imagen. No tengo tiempo, lo dejo para después. Sí. Para después, ¿no? Vale. Solamente una cosita. Dos cosas, dos palabras. Primero, esperanza. La esperanza no espera, adelanta. Ojalá este pacto sea un pacto para la esperanza. No porque hay que esperar a los 20 años, sino porque ya vayáis en la forma de generar el pacto, si ya estáis dando pasos adelante de otra forma de relacionarnos los padres con los maestros, con la autoridad competente. Utopía. Hay que apuntar a la utopía. El otro día me decían, ay, eres un utópico. Digo, soy utópico porque soy muy realista. El utópico es la persona más realista del mundo, porque encarna con su vida y con su testimonio los ideales a los que aspira, los hace realidad. Luego, nada de utopía, sino realidad. Y por último, esto es una semilla. Estáis plantando esta semilla del pacto. Pero no, recordad una cosa, hay más frutos en la semilla que semillas en un fruto. Por lo tanto, feliz siembra y ojalá tengáis una abundante cosecha. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, José María. Ya pueden entender por qué va por la 12ª edición lo de Educar con Corazón, porque evidentemente el corazón se hace expreso no solo a través de lo que escribe, sino a través de lo que comunica, ¿no?